básicamente la importancia del Sermón del Monte es que no es algo que hay algunos que piensan que no se aplica a los cristianos, hay algunos que piensan es que lo que está aquí es ley y deberíamos de, pues sí, tomarlo como consejos, pero no es realmente la esencia de la vida cristiana. Y creo que eso es un error. Creo que el Sermón del Monte contiene la esencia del carácter cristiano, contiene todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de cómo se tiene que ver nuestra vida cuando interactuamos en un mundo que está en oscuridad. Y estamos en el versículo 38 y vamos a dividir este mensaje, esencialmente vamos a ver desde el 38 hasta el 42 hoy, y el próximo domingo vamos a ver 43 al 48. De esa manera podemos cubrir un poquito más y tomarlo con calma. Y el tema es cómo es que nos relacionamos con nuestros enemigos, esencialmente el tema desde el versículo 38. Vean lo que dice el versículo 38. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a meditar en esos. Vamos a seguir meditando en los siguientes versículos el próximo domingo. Pero todo esto está dentro del concepto de amar a nuestros enemigos, de cómo actuamos cuando alguien no nos trata a nosotros bien, cómo respondemos. Ese es el tema. Y ya vimos algo acerca de eso. ¿Se acuerdan de cuando estábamos viendo las bienaventuranzas? Hablamos de qué significaba ser un pacificador, por ejemplo. Y después hablamos en la última bienaventuranza acerca de la persecución y de cómo Jesús dice que somos bienaventurados si sufrimos por causa de la justicia. Y hablamos un poquito en ese tiempo también de cómo relacionarnos con aquellos que nos persiguen. Bueno, ese tema regresa ahora aquí al final del capítulo 5. Y este concepto ya ustedes lo han escuchado, es muy común. Ojo por ojo, diente por diente. Es famosísimo esa idea. Y eso Jesús lo sacó del Antiguo Testamento. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, perdón, iba otra foto ahí, se me olvidó por cambiarla. Todas se me olvidó cambiar las fotos. Pero bueno, ya era tarde anoche cuando llegué y pensé que ya estaba todo terminado y no. Este concepto de ojo por ojo y diente por diente es lo que también es conocido en latín como lex talionis. En el occidente así es como se conoce. Es un concepto de justicia, de equidad en la manera de hacer un veredicto sobre alguna situación específica. Suena muy vengativa al principio cuando decimos ojo por ojo, diente por diente, que es exactamente hacia lo que va Jesús. Está el concepto en el Antiguo Testamento y Jesús retoma ese concepto y ve cómo es que en la sociedad de su tiempo, de los judíos y de los escribas, la manera que estaban enseñando esto, se había tomado como un permiso básicamente para que tú pudieras
desquitarte de algo que te hicieran. Entonces te hacían algo y pues yo le hago lo mismo. Esa era la manera en que se estaba aplicando. Sin embargo, si vamos a algunos de estos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca de ojo por ojo y diente por diente, nos vamos a dar cuenta que en realidad estaban diseñados no como una regla de venganza personal, sino de hecho estaban diseñados para regir, regular la manera en que se llevaba a cabo la sociedad judía de ese tiempo, de la ley mosaica. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 21, 23 al 25, encontramos algo de este concepto. Si algunos hombres luchan entre sí, golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Y si hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. Y si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. Si acornea a un hijo o a una hija, será enjuiciado según la misma ley. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Si alguno destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces venderá el buey vivo y se dividirán el dinero y se dividirán también el buey muerto. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Bueno, ven ahí un poco cómo está siendo regulada la convivencia de la sociedad judía de ese tiempo. A ver, ¿qué hacemos si pasa esto? Pero cuando sucedía eso, se requerían de unos jueces, o sea, tú invitabas a alguien que tú conocieras a hacer juicio. Vamos a ver eso específicamente en un momento con otro de los ejemplos, pero hacer juicio, la otra persona también, y alguien que los dos acordaran también era una persona objetiva, y ellos decidían, o sea, ellos aplicaban esto. No era nada más que cada quien tomara en sus propias manos la aplicación de estas leyes. Se regía por un sistema de personas externas a la situación que pudieran hacer el juicio. Entonces, ese es el asunto aquí. Fíjense muy bien. Vean en Levítico 24. Y voy a señalar una cosa también que me llama la atención. En este pasaje habla acerca de si dos hombres están luchando y en el proceso lastiman a una mujer que está embarazada. Dice, bueno, si causa que nazca el bebé antes de tiempo, entonces, bueno, si no le pasa nada al bebé y a la mamá, el esposo tendrá que decidir cuál será el pago por ese daño a la persona que la lastimó. Pero si muere el bebé,
por causa de ese golpe o ese aborto, entonces, vida por vida, tiene que morir la persona que la lastimó. Y esto solamente les muestra que Dios eleva la vida aún de los no nacidos como personas normales, ¿no? No hay nada inferior sobre la vida de un ser humano que está en el vientre de la mujer, de acuerdo a la Biblia. Eso creo que es interesante verlo, porque desde la ley de Moisés, Dios estaba mostrando el valor de la vida humana en el vientre. En Levítico 24, 19 al 21 dice: si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. El que mate un animal lo restituirá, pero el que mate un hombre ha de morir. Y en Deuteronomio encontramos también falso testimonio contra una persona. ¿Qué tal si yo miento y digo algo que no es verdad, difamo a alguien? Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y los jueces que haya en esos días. Eso es a lo que me refería hace un momento. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, eso es un resumen de lo que encontramos sobre el concepto de ojo por ojo en el Antiguo Testamento. Es un sistema diseñado para que yo sufra la consecuencia de lo que yo estoy tratando de hacerle a alguien más, que sea equivalente. Entonces, si yo le robo algo de su ganado a alguien, ¿qué tengo que hacer? Me quitan a mí 2. ¿Por qué? Pues para que yo esté en la situación que él habría estado si yo le hubiera robado su ganado, ¿entienden? O sea, yo restituyo al que le robé y además le doy otro, entonces yo ya perdí 1. Así funcionaba, era un sistema en el cual, nuevamente, jueces aplicaban estas leyes, no era algo personal, no era algo que cada quien tomaba en sus propias manos, un grupo de personas implementaban la manera de ejecutar estas sentencias, y entonces no es un asunto de venganza personal, eso tiene que quedar claro. De hecho, quiero que vean en Levítico 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, 2 cosas. Estas leyes servían como guía para los jueces, para que supieran cómo gobernar entre el pueblo. Así funciona nuestra sociedad, necesitan algún tipo de leyes para saber cómo actuar en caso de que alguien le haga daño a alguien más o algo pase. Existe un sistema. Pero ese sistema no está diseñado para que cada uno lo tome en sus propias manos. Entonces regulaba, le daba una guía a los jueces que tenían que determinar cómo solucionar una situación específica, pero también prohibía venganzas y retribución excesiva, es decir, tenía que ser equivalente al daño. No podías simplemente, si te hacían algo, tú ir y desquitarte. O sea, regulaba esa parte de tal manera que no se saliera de control
como una espiral de violencia, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Tú me haces, pues yo te hago más. Y obviamente cuando yo te hago más, entonces todavía te hago enojar más y tú me vas a hacer todavía algo peor y así se va y va escalando, escalando, escalando y bueno, así hasta hemos tenido guerras mundiales, ¿verdad? Y ustedes saben, a veces, bueno, a veces siempre termina mal. Si yo busco vengarme y desquitarme, normalmente me excedo en la manera de responder ante lo que se me hizo. Normalmente. Entonces, esto de alguna manera estaba regulando la violencia excesiva que se podía dar en el pueblo de Israel en esa época, dados la situación de no tener un rey y todo ese tipo de situaciones, tenían que tener sistemas que ayudaran a regular todo esto. Entonces, hoy en día tenemos algo muy parecido. Lo encontramos en Romanos 13, versículos 1 al 4, que dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, a ver, ¿de quién es responsabilidad hacer este tipo de justicia? Del Estado, no de los individuos. Dios no nos ha llamado a nosotros a cargar una espada, ni una pistola. Es el equivalente nos venían chistosos con una espada de todas maneras, ¿verdad? El problema es que mucha gente sí toma el asunto en sus propias manos, de cómo responder, cómo lidiar con situaciones donde sentimos que algo injusto se nos ha hecho. Si me hacen algo, siento que es mi responsabilidad contestar, es mi responsabilidad hacer justicia sobre esa situación. Bueno, ¿qué es lo que dijo Jesús? Vamos a ver los ejemplos que él dio. Dijo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo no resistimos al malo? Evidentemente, sí hay una categoría de resistencia que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Contra algunas categorías de mal. Por ejemplo, Satanás, resistir al diablo. Debemos de resistirnos contra el diablo. Debemos resistirnos contra la predicación errónea del evangelio. Hay muchas cosas, muchas áreas que la Biblia sí nos está invitando a resistir. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando, por el contexto, ahorita lo vamos a ver, de una cuestión más que nada de derechos personales, de cosas que a largo plazo realmente no nos afectan tanto. A largo plazo, más bien estamos buscando cómo ganar a nuestros enemigos, cómo ganar a aquellos que buscan hacernos mal. Y entonces no tiene que ver con resistir el mal en sí, sino resistir a aquellos que nos hacen mal. Y estamos hablando
acuérdense, algo a un nivel muy personal. Vean lo que dice en el versículo 39, después de esto, dice: antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, primero, Jesús va a tratar aquí con el tema de la agresión. ¿Cómo respondemos? Si alguien nos abofeteara hoy en día, o sea, aquí, no sé, en la cultura judía, piensen cómo lo está explicando Jesús. Dice: al que te hiera en la mejilla derecha, la mayoría de personas, no es discriminación, la mayoría de personas somos derechos, ¿verdad? Pero entonces, si yo quisiera golpear a alguien en la mejilla derecha, ¿cómo tendría que pegarle? Así, ¿no? O sea, con esta parte de la mano. Lo cual, en esta cultura, yo creo que en esta también, pero en esa cultura de los judíos, esto era todavía mayor insulto a la dignidad de una persona. Entonces, era peor que si yo te pegaba con la palma de mi mano. El pegar con la parte de atrás de la palma, de la mano, era un insulto mucho mayor. Y entonces Jesús está diciendo: a ver, ¿qué haces si alguien te abofetea? ¿Qué harían ustedes? O sea, piénsenlo, esta es una situación muy práctica, pues podría ser muy real. No sé a cuántos de ustedes los han cacheteado. Pero es algo muy humillante, ¿no? Y el agredirnos de esta manera físicamente es lo que Jesús quiere que visualicemos. ¿Qué haríamos si somos agredidos físicamente? Este tema de la agresión, nuevamente, es una prohibición a la venganza personal, no a la protección personal. O sea, cuando Jesús está hablando de ahora poner la otra mejilla, ahora a la izquierda, entonces empezamos a pensar: bueno, entonces ¿qué? Si me empiezan a atacar ahí, ¿me quedo? Y si me golpeen, ¿qué hago? Juan Calvino escribió: la ley no está confinada a obras externas mientras la lees con inteligencia. Concedo que Cristo retiene nuestras manos de hacer venganza, tanto como nuestras mentes, pero donde un hombre pueda, sin tomar venganza, protegerse a sí mismo y a los suyos de daño, las palabras de Cristo no lo detienen de pacífica y no violentamente desviar la fuerza que lo atropella. No, tú puedes defender, ese no es el asunto aquí. Y lo vemos en la misma vida de Jesús. Dice en Juan 18, versículos 22 al 23, que Jesús estaba siendo enjuiciado. ¿Y qué pasó? Dicen: cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? A ver, aquí abofetearon a Jesús, ¿verdad? Ese es el mismo tipo de situación. ¿Y qué hace Jesús? ¿Se defendió? Sí, se defendió. No con otra cachetada. ¿Cómo se defendió? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Se defendió con palabras,
sin el deseo de venganza, sin el deseo de desquitarse, simplemente apelando a la justicia. ¿Por qué me pegas? Y en muchas otras ocasiones dice en los evangelios que Jesús evadía lugares donde sabía que iba a haber conflicto. Entonces, sí tenemos la responsabilidad como cristianos de tratar de vivir en paz lo más que podamos y de protegernos, de alejarnos del mal, de alejarnos de daño lo más que podamos, si es posible. Pero la idea aquí, hermanos, es que cuando sí enfrentamos una afrenta, la actitud con la cual nosotros respondamos muestre la paz del Señor en nuestras vidas y el deseo que tenemos, no de escalar la violencia o de que las cosas se sigan poniendo peor y peor, porque eso es lo que termina pasando cuando empezamos a responder, sino que de hecho lleguemos a la reconciliación. Tiene que ser claro para la gente eso. ¿Cómo reacciono yo de tal manera que te deje ver que lo que yo quiero es paz? Muchas veces vivimos agresión manejando nuestros autos. Y entonces alguien hace algo que no nos gusta. Y tenemos la tentación siempre de tratar de responder ante lo que ellos nos hicieron con nuestro auto, ¿no? Si se me cierran a mí, entonces yo lo voy y lo rebaso y me le cierro a él. Así, por lo menos, así he visto que pasa siempre. ¿Cómo estoy mostrando yo que lo que quiero es la paz? No lo estoy mostrando. Bueno, y a veces nosotros la regamos, entonces yo me le cerré accidentalmente, sin querer, o hice algo que pues no me di cuenta que hice enojar a alguien. Eso estoy seguro que también les ha pasado. A mí me ha pasado. Donde digo, perdón, o sea, no me fijé bien o alguna situación en la cual el otro conductor está ya bastante enojado y entonces, ¿qué hago? Muchas personas, a pesar de ser culpables, a pesar de que sí es su culpa, también se enojan. Y entonces dicen, no, y también le echan bronca. Pues como me están echando bronca, yo también echo bronca. Así estamos acostumbrados. Lo mejor que podemos hacer es buscar la paz, decir perdón. No te vi y tratar de calmar la situación, tratar de buscar que las cosas no sigan escalando. Y ese es el tipo de actitud que está detrás de lo que está diciendo Jesús aquí. Fíjense, otro detalle también es que no está hablando aquí, o sea, Jesús escogió como ilustración una bofetada. Y una bofetada no es nada que ponga en peligro nuestra vida, en realidad. No dijo, si alguien te clava un cuchillo en la pierna o en el costado, ¿no? Eso no era, en ese tipo de situaciones, o sea, creo que una de las cosas que tiene Jesús en mente es que son situaciones en donde en nuestras vidas realmente no pasa nada. Al final, una cachetada es humillante, pero no me va a pasar nada. Puedo aguantar. Ese es el punto. No está hablando aquí de situaciones que pongan en riesgo nuestra vida. Si hay algo que pone en riesgo su vida, corran. No se esperen a poner la otra mejilla. Entonces, este tipo de situaciones de agresión de las cuales está hablando Jesús son situaciones que vivimos, especialmente viviendo en la Ciudad de México, creo.
Alfredo acaba de vivir una situación así, ¿no? Un asalto. Y estaba leyendo acerca de eso, como Alfredo decía, bueno, pues no pasó nada y está bien, y oro por ellos y que Dios... Y creo que ese es el espíritu de lo que está detrás de lo que está diciendo aquí Jesús. Ahora estamos lidiando con otro detalle y es, debemos de buscar que paguen por su crimen. ¿Sí o no? Bueno, miren, a veces es lo más amoroso que puedes hacer por alguien. Hacer que pague. A veces. No siempre. Pero cuando alguien está viviendo un estilo de vida destructivo así, donde tú sabes que si alguien no lo detiene, solo va a ir peor y peor y peor. Entonces, es bueno que sufra las consecuencias, porque necesita sufrirlas para entender la gravedad de lo que está haciendo. Imagínense, o sea, si entrara alguien aquí a la iglesia y descubriéramos que mató a unas personas, bueno, pero ya me arrepentí y bueno, sí, claro, Dios te ha perdonado, pero nosotros no podemos albergar a alguien que es culpable de un crimen aquí, tampoco, porque eso va en contra de nuestras leyes y sabemos que nuestras leyes dicen que él debe de pagar por su crimen. O sea, sí ha sido perdonado por Dios, sí es inocente delante de Dios, lo cual es lo más importante, pero en nuestra sociedad, bajo nuestras leyes, tiene que pagar un precio por matar a alguien. Así es. Si hubiera alguien aquí que a lo mejor ha violado a alguien o que inclusive ha abusado sexualmente de niños o situaciones así, ¿cómo lidiamos con eso? Con gracia, con amor, pero al mismo tiempo con la misma ley que Dios nos ha dado para lidiar con eso. Y eso muchas veces lo más amoroso que podemos hacer con ellos, porque es decirles, mira, Dios estableció consecuencias a tus actos y es bueno que afrontes esas consecuencias porque eso es parte de arrepentirte y reconocer que lo que hiciste. Es decir, yo acepto las consecuencias de mis acciones. Es bueno que aceptemos lo que viene por hacer cosas malas. Y a veces Dios en su gracia y nosotros como iglesia en gracia podemos minimizar un poco más, o sea, no tratar de extender las consecuencias o no hacerlas más grandes y actuar en la gracia que Dios nos ha dado, pero siempre con la sabiduría de saber cómo mejor ayudarle a alguien. Bueno, son algunas observaciones con respecto a esto de al que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Y vean lo que sigue a continuación, dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora, esto es interesante, esto es otra categoría de... bueno, ahí tenía unos versículos, Mateo 18, 1 Corintios 5, en referencia a cuándo aplicar la ley y traer a alguien a juicio por lo que ha hecho. En la época de Jesús, si tú debías dinero a alguien o tenías una situación de deuda, ellos podían demandarte para que pagaras lo que debías.
Y parte de lo que podían pedir era la túnica, lo cual era lo que usaban por dentro. Era una túnica que tenían por dentro y por fuera tenían su capa. Y en la ley judía de ese tiempo habían prohibido poder demandar a alguien para quitarle su capa, porque asumían que la capa era lo mínimo necesario para poder vivir sin pasar frío, estar protegido de alguna manera. Entonces, sí te podían demandar para quitarte tu túnica, pero no la capa. La ley protegía el derecho a tener tu capa externa como manera de vivir en el nivel más básico. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? No, porque así a veces lo visualizamos, ¿no? Decimos, si el que te quita tu túnica, ¿por qué te van a quitar tu túnica? ¿No? O sea, ¿quién te quita tu ropa así? Bueno, supongo, ¿verdad? Que hay casos. Pero no es, o sea, parece una situación un poquito extraña, pero la razón por la cual Jesús lo está diciendo es porque la ropa era parte del trato para pagar una deuda en una corte. Se podía demandar que de esa manera se pagara. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? La túnica podía ser requerida como pago legal de una deuda, pero la capa no. Así que Jesús lo que está diciendo, y esos son los pasajes, Éxodo 22, 26, 27 y Deuteronomio 24, 12, 13, donde se habla también sobre el derecho especial que hay sobre la capa. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Bueno, vamos a suponer una situación. Alguien debía 10 denarios y su túnica valía 8. Entonces están aquí y dicen, es que él me debe 10 denarios, que me los pague. Y entonces pues decidían ahí los jueces, decían, ok, que te pague lo que te debe. ¿Cuánto vale tu túnica? Pues 8. Pues dale tu túnica. Le daba la túnica, pero ya no podían seguir porque la capa ya no se la podían pedir. Entonces creo que el punto era, aunque tú tienes derecho a guardar tu capa, dásela también. El punto es que quede la situación saldada con esta persona, que puedas decir, si ya no te, mira, y mi capa no nada más vale 2 denarios, vale otros 8 denarios, así que yo te estoy dando el equivalente de 16 denarios por una deuda de 10, pero ya no te debo. Entonces, de hecho es una invitación que Jesús está haciendo a buscar a toda costa pagar lo que debemos. Pagar lo que debemos. Lo que debes, págalo. No busques evadir esa responsabilidad, porque eso solamente va a causar problemas en tu vida. Y aunque tú sientas que tienes derechos a ciertas cosas en tu vida que no quieres ceder, dice Dios, cédelas por causa de la paz. Ay, aquí ya me fui a otro. Y el otro punto, que está en el versículo 41, es el de los derechos que pensamos que tenemos. En la época de Cristo también nuevamente, ¿qué imperio estaba oprimiendo a los judíos? ¿Qué imperio era? Roma, era el imperio romano. Y en ese tiempo, porque precisamente
el área de Israel estaba siendo ocupada por los romanos. Entonces, si tú ibas por la calle y pasaba un soldado romano, entonces él podía demandar de cualquier ciudadano ayuda para alguna labor específica. Y tenías que dejar lo que estuvieras haciendo y hacerlo. Esto era una de las cosas que más hacía enojar a los judíos. ¿Por qué? Bueno, uno, porque a nadie le gusta que le digan, haz esto y que te obliguen a hacerlo nada más porque sí, y que ni siquiera te paguen o te den ningún tipo de, inclusive de agradecimiento. Pero además, imagínense, para los judíos era especialmente humillante porque era como ser tratados muchas veces como animales, porque eran las labores de los animales lo que le pedían a la gente que hiciera, en vez de que cargara el asno de los soldados romanos, le pedían a una persona que cargara lo que el asno llevaba, por ejemplo. Entonces, este trato tan humillante, tan denigrante hacia los judíos, les habría recordado inclusive cómo habían sido tratados en Egipto, cuando estuvieron como esclavos de los egipcios. Pero ahora, en su propia tierra, en su propia nación, donde ellos estaban siendo humillados por extranjeros para hacer las cosas, ser tratados y hacer cosas que ellos no querían hacer. Esto era un problema tan grave que los senados romanos tenían miedo, porque hacía enojar tanto a la gente que les pidieran hacer este tipo de cosas, que esto era una de esas cosas que podía generar una rebeldía a grande escala. Y de hecho lo hizo más adelante, cuando fue la destrucción del templo en el año 70. De eso se trataba en parte, la destrucción de Jerusalén. Pero entonces estaban siendo humillados para hacer cosas que ellos no querían hacer. Y la manera, y los hacía enojar tanto que entonces los romanos decían a sus soldados, ¿saben qué? No se manden. Una milla. Y ya a la milla busquen a alguien más, porque si no, se van a hacer esta gente enojar más de lo que deben. Por eso está este concepto de la segunda milla. Aquí es a lo que Jesús está apelando. Dice, al que te obligue, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, lo cual es lo que normalmente les pedían, ¿qué dice Jesús? Acuérdense, tenemos que ver esto en su contexto histórico y cultural. No es como que, mi amigo Roberto me está pidiendo que le ayude a cargar algo, ¿no? Pues sí, le ayudo, pues es mi amigo. No está hablando de eso. No está hablando de que tu familiar te está pidiendo que te le ayudes, o tu mamá, o tu primo, o tu hermano. No ese es el contexto. El contexto es aquel que te humilla, que te está oprimiendo, que te quitó tu libertad, que te está cobrando impuestos excesivos. Ese es el que te está pidiendo que lo hagas. Y te está dando el trabajo que normalmente haría un animal, nada más porque sí, porque dice, a ver tú, ayúdame. ¿Se acuerdan de la situación cuando estaba Jesús llevando la cruz y ya no podía con la cruz? Es algo parecido a lo que pasó en esa ocasión con Simón de Cirene. ¿Se acuerdan? O sea, Simón de Cirene ahí iba. Le dijeron, a ver tú carga la cruz. Porque ya veían que Jesús no podía. No tenía opción. Simón de Cirene no podía decir, no, ¿yo por qué? Pues él es el condenado, no yo. Si un soldado te pedía, lo tenías que hacer.
Eso está en Mateo 27:32. Entonces los soldados romanos podían demandar servicio de cualquier ciudadano bajo su ocupación. Este pasaje es obviamente más reto de lo que pensamos, porque nos hace pensar cómo funciona esto en nuestras vidas hoy, cómo lo aplicaríamos hoy. Si quién me pide que haga algo por él, Dios dice, haz aún más de lo que te está pidiendo. No sé, me cuesta trabajo pensar en ejemplos de lo que sería el equivalente para los judíos de esa época, la humillación de un soldado romano. Pero imagínense, o sea, que si una nación externa viniera, invadiera México, nos estuviera en opresión y nos estuviera pagando más impuestos y sin ciertas libertades, y lo único que quisiéramos ya es deshacernos de ellos, hubiera una enemistad con ellos fuerte, como mexicanos en nuestro nacionalismo de decir, no, es que nosotros queremos independencia, queremos libertad, estos los vemos como nuestros enemigos y abusan de nosotros, nos tratan mal. O sea, eso es lo más cercano que puedo pensar que podríamos imaginarnos como un ejemplo práctico, supongo. Pero quiero que vean dónde termina Jesús aquí, cuando dice en el versículo 42, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, ¿se dan cuenta? Aquí Jesús está criticando a los revolucionarios políticos, a los celotes, a todos esos que decían, sí, vamos a derrocar a Roma. Está diciendo, no es eso a lo que he venido, no es a que estén peleándose, es a que ganen a sus enemigos con la actitud que ustedes tienen hacia ellos. Y remata con esto. Por si no fuera suficiente difícil todo lo que estaba diciendo Jesús, a ver, invaden mi espacio personal, me agreden físicamente, ok, me aguanto. Pero no solo eso, sino me despojan también de algunas de mis posesiones. Ok, me aguanto, pues ya, total, cosas. Pero no solo eso, sino abusan de mi tiempo, abusan de su posición de autoridad, no me dejan hacer lo que yo tengo que hacer, me humillan delante de todos. Bueno, me aguanto. Un paso más. Si esa persona está en necesidad, ayúdale. Porque podemos decir, bueno, yo aguanto esas cosas, que me traten mal y pues ya, total, no me enojo, nada más los ignoro. Podríamos vivir una vida de indiferencia ante lo que los otros nos hacen, ¿no? Pero ya cuando yo empiezo a dar los pasos adicionales para ayudarle a esa persona, o sea, una de las mejores maneras en las cuales nosotros nos podemos desquitar de alguien o vengarnos de alguien es que siendo indiferente a su situación. Es decir, no me importa lo que está, o sea, sí, no contesto, no te hago mal, no te voy a decir nada, pero no me vengas a mí con tus problemas. Y Jesús está diciendo, al que te pida, dale. A ver, Señor, al que me pida, dale. Al que me pida, tengo que dar. Si eso es cierto, a ver, entonces, ¿cómo le hago? Pues muy pronto me voy a quedar sin cosas. Y yo voy a ser que voy a tener que estar pidiendo, ¿no? ¿Cómo funciona esta dinámica? ¿Qué es lo que tiene en mente Jesús cuando habla acerca de ayudar? ¿Cómo sabemos a quiénes
ayudar de la manera que está diciendo aquí? ¿Cuál es la clave para saber a quién ayudar? Al que te pida, dale. En Levítico 25:35 vemos algo de la clave para esto. Dice: en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como un forastero o peregrino para que viva contigo. O sea, no es que tenemos que darle a cualquiera que nos pida algo, sino tenemos que ayudar a cualquiera que necesita algo. Esa es la clave de este versículo, porque si no, esto se convierte en un verdadero abuso y no es ayuda, ¿verdad? Imagínense que diga, pues pídanme y yo se los voy a dar, porque dice la Biblia que se los tengo que dar. Entonces me van a decir, pues, a ver, necesito 500 pesos para ir a comer hoy, y ya todos van a estar buscando cómo sacar provecho de esta situación. Pero no es eso a lo que se está refiriendo Jesús. Está hablando acerca de ver la necesidad de alguien que realmente tiene una necesidad, alguien que de veras está viviendo una situación donde ves que tú puedes suplir lo que él necesita. Eso es de lo que está hablando. Entonces, ¿cuál es la clave? Vean lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10. Dice: porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, ¿a quién le damos? ¿A los que no quieren trabajar? No. O sea, si ves que es por negligencia, si ves que es por flojera, el darle representaría más daño que ayuda. Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. El asunto se enfoca en la necesidad específica que yo puedo suplir de alguien que realmente necesita, sea quien sea esta persona. Ya sea mi amigo, o mi amiga, o mi hermano, o mi hermana, o aquel que no me cae muy bien, aquel que siempre me está haciendo enojar, pero de repente se voltea la situación, que es lo que yo siempre había estado esperando, porque me cae tan mal que siempre estoy deseando que le vaya mal, y cuando le va mal, qué bueno que le está yendo mal, porque se lo merece. Pero ¿qué es lo que Dios me está invitando a hacer en esa situación? ¿Cómo puedo ayudarle para que no le vaya mal? Eso es a lo que está invitándonos Jesús. Entonces, Santiago 2:14 también nos exhorta a cómo estamos viviendo como iglesias, la indiferencia hacia las necesidades de otros. Dice Santiago 2:14: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. El verdadero cristiano, el cristiano del que está hablando aquí Jesús en el Sermón del Monte, es el que se interesa por las necesidades de los otros, el que hace lo posible por suplir necesidades de otros y de esa manera mostrar amor, con mucha sabiduría y mucha inteligencia, para hacer algo que en realidad le beneficie, no nomás lo perjudique. A veces el acostumbrar a alguien a recibir es más perjudicial que benéfico. Entonces tenemos que ser muy sabios cómo hacemos esto y cómo discernimos la manera de suplir necesidades, tanto en un nivel individual como a nivel de iglesia.
Pero el punto, creo yo, que quiere mostrarnos Jesús es que la indiferencia es una forma de venganza. Y aquí Jesús está yendo contra todo tipo de venganza, toda forma de venganza posible. ¿Cómo podríamos reaccionar cuando alguien nos agrede? ¿Cómo podríamos reaccionar cuando alguien nos ha quitado lo que poseemos? ¿Cómo podemos reaccionar cuando somos obligados a hacer cosas que no deberían de obligarnos a hacer y pensamos, es que estos son mis derechos? ¿Cómo reaccionamos ante esas situaciones? Y la mayoría de veces, la manera en que reaccionamos ante esas situaciones tiene todo el tono de amargura, resentimiento y venganza o retribución. Y Jesús aquí está tratando de destruir todos estos conceptos con los ejemplos que nos da. Quiero recordarles, para terminar, lo que ya estudiamos en Romanos 12. ¿Se acuerdan? Romanos 12, versículos 20 y 21. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Si Dios no respondió ante nuestro insulto con más insulto, sino con compasión y con gracia al darnos a su Hijo y decir, yo voy a proveer la ruta de reconciliación. Si Dios hizo eso con nosotros, ¿cuánto más nosotros podemos hacer esto con otros pensando que la manera en que yo trato a los demás no debe de ser como ellos se merecen ser tratados, sino como Dios nos ha tratado a nosotros? Esa es la clave de la vida cristiana. La manera en que yo trato a los demás no es como ellos se merecen ser tratados, sino como Dios me ha tratado. Acuérdense de esto siempre. Cuando estén en una situación y estén tentados a reaccionar o estén tentados a decir algo que no deberían de decir o actuar de una manera que no deberían de actuar, acuérdense, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? Y en base a lo que Dios ha hecho por mí, yo puedo dejarle ver a esta persona qué clase de Dios es la clase de Dios que yo tengo. Y se lo dicen. Se dice, ¿sabes por qué quiero tener paz contigo? ¿Sabes por qué no quiero responderte con mal ante lo que tú me haces? Porque Dios no respondió ante mí con mal. Porque Dios no me trató de acuerdo a lo que yo merecía, sino me trató con gracia. Por eso yo te trato a ti con gracia. Esta es la realidad más profunda de la vida cristiana que un mundo que está en tinieblas necesita ver. Y el próximo domingo vamos a seguir viendo maneras prácticas que da Jesús sobre cómo podemos amar a nuestros enemigos.